Hay etapas de la vida en que quizás sientes que ya no eres la misma persona que antes y sin embargo todavía no sabes en quién te estás convirtiendo. Una de estas etapas es la perimenopausia y muchas mujeres llegan a esta etapa preguntándose, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo ser la de antes? Cuando en realidad lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué me está invitando a pensar esta etapa vital? ¿Qué es lo que tiene para mí y desde dónde quiero empezar a vivirla? De hecho, para mí es muy importante verlo así, de esta manera, ver que la perimenopausia es una etapa vital que nos invita a reflexionar de quién somos, de cuál es nuestro lugar en el mundo y sobre todo de cómo queremos relacionarnos con este entorno a partir de ahora. Soy Judith Mellado Ganao, soy mentora de mujeres en transición vital, experta en estudios de género y también coach en fortalezas. Y hoy quiero hablarte de cómo yo veo toda esta etapa, no por todo lo que he estudiado, sino por todo lo que he vivido, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es que para mí la clave de esta etapa es abrirse, escucharte y a partir de ahí tomar conciencia para poder avanzar. Cuando yo empecé a descubrir que lo que me estaba pasando era perimenopausia, ya llevaba muchos años sintiéndome rara, sintiéndome mal, no entendiendo por qué ya no podía ser la de antes, por qué mi cuerpo no respondía de la misma manera, por qué no gestionaba la energía de la misma manera, por qué me parecía que yo estaba cambiando y que yo estaba mal cuando todo a mi alrededor estaba bien. Cuando por fin le puse nombre a esto, ya llevaba varios años en esta situación. Y mirándolo con perspectiva, también lo veía desde hacía muchos años en las mujeres en las que acompañaba, tanto en las formaciones que realizaba con mujeres, como en los grupos de mujeres que acompañaba, como en los clubes de lectura que dinamizaba. Yo veía que en todos estos entornos, cuando la mujer llegaba a la mediana edad, se empezaban a repetir como unos patrones. De hecho, los patrones que yo identificaba es que las mujeres llegaban a esta etapa como muy agotadas, agotadas de tanto sostener, porque a pesar de ellas no estar bien, se esforzaban por continuar a ese mismo nivel en el que estaban desde hacía mucho tiempo, ¿no? También lo que yo veía es que había una desconexión muy presente en su vida, muy presente, y me refiero a esa desconexión de ellas con su cuerpo. Estaban tan acostumbradas a dar, a cuidar, a sostener, a trabajar de cara hacia afuera, que había una desconexión muy real con su cuerpo, con sus emociones, con esa voz interna que te dice cómo estar, cómo vivir. Ostras, es que era muy fuerte, ¿no? El ver que muchas veces no se reconocían ni los propios síntomas ni las propias señales que le estaba enviando el cuerpo. De hecho, también otro de los patrones que yo identifiqué era el que estaban como cansadas de sostener, pero cansadas de estar sosteniendo durante tanto tiempo. Y es que muchas de ellas, la reflexión a la que llegaban es que llevaban tantos años siendo el puntal de tantos lugares, de su familia, de sus amistades, de su entorno profesional, que eso las agotaba mentalmente a muchos niveles. Y también otro patrón muy importante era el detectar que ya habían perdido como la dirección en su vida, en el sentido en que no sabían hacia dónde ir. O sea, estaban en piloto automático funcionando por esa inercia del día a día, pero sin nadie al volante. Y en todo este proceso, en ese sostener, en ese cuidar, en ese no escucharse, había también otro patrón que era la dificultad de reconocerse, porque habían llegado a un punto en el que
reconocerse era difícil, porque la mujer que habían construido durante todos estos años y que se habían esforzado por llegar a ser, ahora era esa mujer a la que miraban a los ojos y no la reconocían. ¿Por qué? Porque muchas veces se habían cumplido expectativas de tu yo de hace 20 años, pero ahora tu yo de hace 20 años no tiene nada que ver o muy poco que ver con la mujer en la que te has convertido a lo largo de tu vida. Y había esa dificultad de reconocerse porque quizás quien yo soy ahora responde a un modelo que yo había definido tiempo atrás, pero que no encaja al 100% con la mujer en la que me he convertido, con la mujer que quiero ser en este momento de mi vida. Y por todo eso es por lo que yo decidí de alguna manera dedicarme especialmente a esta etapa vital, a esta transición vital que empieza muchas veces a partir de los 38, 40, 40 y pocos años, ¿no? Y que supone un punto de inflexión en la vida de muchas mujeres que además viene acompañadas de una crisis a nivel hormonal que responde pues, bueno, pues a cerrar ese ciclo vital de lo que es la perimenopausia y que además, como nos falta información y sobre todo nos faltan referentes sobre este sentido, nos cuesta mucho integrarla y entenderla. De hecho, pensad en cómo se ha vivido la perimenopausia y la menopausia en las mujeres que tenéis a vuestro alrededor y como referentes, en vuestras madres, en vuestras abuelas, en vuestras tías. Vosotras, ¿cómo lo habéis percibido? ¿Cómo se ha hablado de este tema? Si se ha hablado abiertamente, se ha escondido como si fuera algo malo, se ha intentado minimizar o sufrir en silencio de alguna manera esta etapa y eso nos queda muy marcado en la manera en que nosotras nos relacionamos con todos estos cambios. ¿Los aceptamos o los rechazamos? Y es que para mí es importante entender que la perimenopausia no es el principio del fin, sino que es como un umbral, es como un punto de inflexión, es una transición. De hecho, me gusta presentarla como un ritual de paso, en la que vas a transitar desde tu etapa de adulta a una etapa de madurez, de sabiduría, desde donde vas a poder aplicar todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida y con todos esos aprendizajes, conocimientos, empezar a actuar luego desde esa sabiduría, desde ese conocimiento, desde ese expertise que te da la vida, por todo lo que has hecho antes. Me parece un momento muy bonito, visto así, como una oportunidad que te da la vida para pararte, para reflexionar y para entender que tu cuerpo no está fallando, sino que ha sido diseñado para cumplir con unos procesos vitales y ahora está en un proceso de cambio, de transformación y se está preparando para la siguiente etapa. Fíjate que cuando entiendes esto es básico para dejar de culparte. ¿Y por qué traigo la culpa aquí? Pues porque muchas mujeres, si no entienden este proceso, esta transición, se culpan por todo lo que están viviendo. Quiero hacer cosas y el cuerpo no me responde. Me siento culpable por no poder hacerlas. Quiero estar enérgica, quiero estar vital para poder disfrutar, pero hay días que no puedes levantarte de la cama y te sientes culpable por eso. Hay situaciones que antes no te molestaban y que ahora te sacan de tus casillas y te sientes mal por eso. Y porque en este momento en el que el cuerpo no está fallando, sino que se está reorganizando, hay que soltar esa culpa. No estás haciendo nada malo, no estás a la altura de la situación, olvídate de eso, estás perfectamente y tu cuerpo se está reorganizando. Tu cuerpo y tu mente.
Ojo, y de alguna manera toda tu energía, toda esa energía que hasta ahora has tenido para dar hacia afuera, hacia los demás, hacia sostener esos cuidados, esa familia, esos trabajos, esas relaciones, ahora tu cuerpo lo que te está diciendo es reorganízala y en lugar de proyectarla hacia afuera, va a tener que venir hacia adentro, porque aquí se necesita mucha energía para poder llevar a cabo todo este cambio. Así que es normal que en esta etapa sientas que tu energía a veces flaquee, que antes podías hacer muchas cosas y ahora llega un momento en el que dices, bueno, pues hasta aquí ya no puedo más, necesito parar, necesito descansar, necesito estar en silencio, recuperarme, echarme una siesta, necesito otro ritmo. Y está bien. Y lo que está mejor es permitírtelo sin culpa. También hay una cosa muy interesante y es que hasta ahora la atención estaba como muy volcada hacia afuera, especialmente para aquellas mujeres que hemos tenido familia o hemos tenido que cuidar, ¿no? Esa atención está volcada hacia afuera, hacia las necesidades de los demás. De alguna manera, las hormonas nos llevan a estar muy atentas aquello que necesitan estas personas que dependen de nosotros, ya sean mayores o menores a nuestro cargo. Y en este momento, esa atención deja de estar hacia afuera y empieza a estar hacia adentro. Lo que te invita a la perimenopausia es a mirarte, a poner todo el foco en ti, a dedicar esa energía, ese tiempo y esa atención. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo estos procesos? Y sobre todo, ¿para qué los estoy viviendo? Y ese para qué es la clave. ¿Para qué? Es para que tomes conciencia de tu momento, de tus procesos, de que hasta ahora has estado viviendo hacia afuera. Y lo que te invita a la perimenopausia es ahora a mirar hacia adentro y a empezar a vivir de ti para ti. Y desde ahí proyectar hacia afuera. Es un cambio muy bonito y por eso yo siempre digo que la perimenopausia es como un umbral. Te preparas para cruzar hacia otro lado, que es esta segunda etapa de la vida, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento acumulado y que va a ser esta etapa de madurez que empieza en la menopausia. Y es que, fíjate, es una invitación a no quedarte en el lugar donde estás, no quedarte solo aquí. O sea, está muy bien todo lo que has hecho, es hora de honrar toda esa vida, todos esos aprendizajes, todo ese proceso, todo lo que has luchado y tienes que entender que todo esto te aporta una sabiduría y un conocimiento que vas a necesitar para vivir ahora desde otro lugar mucho más, con una conciencia mucho más plena de quién eres, de qué es lo que quieres, de cómo quieres vivir a partir de ahora. Christiane Northrup, que es una de las grandes figuras y referentes en todo este ámbito de la perimenopausia y la menopausia, decía que el hecho de que en perimenopausia empecemos a ver las cosas diferentes, es que de alguna manera hemos vivido toda la vida con un velo de hormonas que nos dejaba ver la realidad a través de ese filtro. Cuando cae ese velo de las hormonas, empezamos a darnos cuenta de cómo hemos vivido y por eso tenemos que hacer esa reflexión de cómo hemos vivido hasta ahora y si ese modelo necesitamos cambiarlo, está perfecto, porque ahora estamos en el lugar ideal para hacer esa revisión y decidir cómo queremos vivir a partir de ahora. De hecho, una de las cosas que hemos detectado es que cuando cae ese velo de las hormonas, muchas veces nos damos cuenta de que hemos estado volcadas hacia afuera.
como os decía antes, ¿no? Volcadas hacia ese cuidado externo. Y que muchas veces el valor que nosotras nos damos a nosotras mismas está en relación a ese valor de cuidados que aportamos a los demás, ¿no? De todo lo que damos hacia afuera. Yo valgo por todo lo que soy, por todo lo que sé, por todo lo que puedo aportar. Entonces, en esta etapa, el cuidarnos hacia adentro es clave para ponernos en el centro de nuestra vida. Y poco nos hemos trabajado hacia nosotras. ¿Por qué? Porque muchas veces no teníamos tiempo, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos en plena crianza, cuando estamos cuidando de nuestros mayores, cuando además tenemos una carrera profesional. Y ese tiempo es el que ahora tenemos que empezar a dedicarnos a nosotras mismas. Durante toda nuestra vida hemos dedicado ese tiempo a producir hacia afuera y ahora tenemos que empezar a producir ese tiempo para nosotras. ¿Quién nos ha cuidado a nosotras? ¿Quién cuida de la que cuida? Cuando te das cuenta de que te has descuidado a ti misma por cuidar siempre y darlo todo por los demás, llega un momento en que te das cuenta que eso ya no puedes sostenerlo más, en el que necesitas estar bien contigo y que necesitas empezar a implementar esos espacios de cuidado propio, que pueden ser espacios de silencio, espacios donde te des alegrías en el sentido de que hagas actividades que te nutran, que te hagan sentir bien, que te den esa energía para poder continuar. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a las necesidades de los demás y muchas veces cumplir con expectativas ajenas. Expectativas que no eran las nuestras, sino que de alguna manera eran expectativas que hemos adoptado o que han proyectado nuestra familia, la sociedad, nuestro entorno con nosotras. Yo creo que la perimenopausia es una invitación a mirarte y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya sé lo que ha pasado con mi vida. He cumplido, he funcionado por esa inercia, por ese piloto automático, he hecho todo lo que se esperaba de mí. Pero ahora que el cuerpo me está pidiendo el parar, el escucharme, ¿qué es lo que quiere decirme? Para mí es interesante tomar conciencia de este momento y actuar en esa presencia plena, en ese cómo quiero estar a partir de ahora, porque yo ya sé quién era, pero sé con todo lo que he vivido y con este momento de inflexión, tengo claro quién quiero ser y cómo quiero vivir a partir de ahora, cómo quiero estar en este mundo y cómo quiero relacionarme, porque el parar a pensarte en quién eres, cómo quieres estar, cómo quieres ser, cómo quieres relacionarte, tiene que ver también ahora con tus valores, con tus expectativas de la mujer que eres ahora, cómo quieres vivir el resto de tu vida. Es muy importante que lo veas y que lo valores así de esta manera y que entres en coherencia, porque desde ahí podrás actuar y tomar decisiones que estén alineadas con la mujer que eres hoy y con la que toma las riendas de su vida y decide vivir a partir de ahora. Hay muchas mujeres que me dicen, cuando hemos estado en procesos de acompañamiento, que para ellas empezar a notarse esos cambios, empezar a ver que su cuerpo no respondía de la misma manera que antes tenían energía y ahora no la tenían, que antes podían hacer todo de cabeza y ahora no. Era como si su cuerpo fuera por un lado y su cabeza fuera por otro. Y lo peor de todo es que en lugar de pararse a ver qué estaba sucediendo y darse ese amor, ¿no? Y ese cariño para decir, bueno, aquí hay algo que no está funcionando y que tengo que revisar, lo que hacían era exigirse todavía más, cumplir con esas expectativas de antes, a pesar de
pagar un precio físico y emocional para cumplirlas. La perimenopausia yo creo que no viene a nuestra vida a quitarnos valor, viene para pedirte que dejes de vivir en piloto automático y que empieces a vivir desde ti. Para mí hay una cosa muy interesante y es todos los síntomas que aparecen en esta etapa. Para mí es más importante verlos como experiencias y como señales que tenemos que abordar que como problemas en sí. Uno de los síntomas más habituales que se dan en esta etapa es el cansancio, ¿no? Es el no poder llegar muchas veces al final del día o el tener que parar porque estás agotada o si has pasado una mala noche porque te has despertado y no te has podido volver a dormir, no has podido volver a conciliar el sueño y ya te levantas cansada. El cansancio pues, forma parte de la vida de muchas mujeres. En lugar de verlo como un problema, yo te invito a que lo veas como un aviso de que tu energía ya no es lineal, sino que fluctúa y que ahora quizás tu ritmo de vida ya no puede responder al ritmo de vida que llevabas hasta ahora, sino que tienes que pararte a escucharte, a conocerte y a entender cómo funciona tu ciclo de energía para actuar desde ahí. Y si yo sé que por las mañanas estoy pletórica, tengo mucha energía y después de comer me entra un sopor que no puedo y necesito como parar, cerrar los ojos y desconectar, pues ¿cómo voy a organizar mi día? Pues voy a poner esas actividades que requieran mayor concentración, mayor esfuerzo, mayor presencia a esas horas donde yo sé que mi energía está potente y a esas horas del día donde mi energía está como ya entrando en bajada, voy a poner rutinas que sean cosas que sean más rutinarias, que no necesiten de esa comprensión, de ese análisis, ¿no? De ese estar ahí tan presentes. Es esa montaña rusa emocional y sobre todo como esa irritabilidad que antes estaba, que bueno, que antes casi no estaba en sus vidas, ahora aparece y está ahí como siempre, ¿no? Es como lo explicaba una de las mujeres que acompañé, me decía, es que soy como una versión Grinch de mí misma. Yo antes no era así y ahora estoy irritada siempre. Todo me molesta, todo me enfada. Cosas que antes no me molestaban, ahora me llevan a un punto de irritación y de enfado que es descomunal. Y os pongo un ejemplo. Cosas que antes no me molestaban era, por ejemplo, que pues mis hijas dejaran un vaso encima de la repisa de la cocina y me la pusieran dentro del lavaplatos. Yo lo veía y pensaba, bueno, pues son pequeñas, da igual, ya lo hago yo, y cogía el vaso, lo recogía y tal. Ahora, esa misma situación que durante años había sostenido, me molesta de tal manera que es como que me hace explotar, pero ¿por qué no pones el vaso en su sitio? ¿Por qué eres incapaz de ponerlo? Y que ahora la hacían explotar, la llevaban también a un malestar, porque ¿por qué me pongo así de esta manera? ¿Y cómo me hace sentir luego esa irritabilidad? Eso también es una invitación a pensar en cómo estoy, qué es lo que quiero seguir sosteniendo en mi vida y qué ya no quiero sostener. De hecho, todos estos síntomas invitan a replantearnos cuestiones, lo mismo que la niebla mental. Muchas veces, cuando llegamos a esta etapa, nos empezamos a olvidar de cosas. Pues si yo antes podía llevar la agenda de memoria y ahora tengo que apuntármelo todo, ¿por qué se me olvida dónde he dejado el monedero, dónde he dejado las llaves del coche? Y es que antes podías hacer muchas cosas a la vez. También nos habían vendido esa idea de las mujeres con el multitasking, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas a la vez y ahora tu cuerpo lo que te está diciendo es, ojo, pon foco, una sola cosa a la vez, con toda tu energía y toda tu atención. Deja el multitasking
porque ahora ya no se lleva, a partir de ahora se lleva el poner foco y atención plena en hacer una sola cosa a la vez y hacerla bien. ¡Wow! ¡Qué mensaje más potente! Todos estos mensajes no nos los tomamos bien porque hemos sido educadas en una sociedad que espera mucho de nosotras, en un umbral de exigencia muy alto, también para con nosotras mismas, que además cuando vemos que todo esto empieza a fallar, nos entra esa sensación de malestar, de, ostras, estoy fallando, no estoy a la altura, me siento mal por no poder cumplir como antes. Y todo esto nos lleva a ese malestar emocional. Y si no entendemos que todos estos síntomas aparecen para poner la atención en, chica, párate, escúchate, tu cuerpo a partir de ahora va a ir a otro ritmo, tu mente también empieza a adecuarte a ese ritmo. Baja la exigencia, baja el nivel de estrés, baja el pistón en muchos aspectos y empiézate a poner a ti en el centro y desde ti a medir todo lo demás. Una idea que quiero que te lleves es que la perimenopausia no te invita a cuestionarte y a juzgarte, sino a ver que puedes seguir funcionando como lo habías hecho hasta ahora, pero desde otro lugar, con otro tipo de energía, de compromiso, pero que ya no está tanto en hacer hacia afuera, sino en cómo yo estoy y cómo yo quiero hacer a partir de ahora en adelante. Porque muchos de los modelos que tenemos de mujeres a nuestro alrededor, nuestros referentes, nos han enseñado que teníamos que estar muy volcadas hacia el cuidado, hacia el dar más, hacia el sostener, al llegar a todo, ser agradable con todo el mundo, escuchar, no molestar, ¿no? Y esto lo vemos en cómo los procesos de las mujeres han sido silenciados. Si tenías dolores menstruales, aguántate y cállate. Y eso, cuando llegamos a esta etapa, también nos marca mucho, porque de alguna manera sentimos que tenemos que estar a la altura de todo esto y nuestro cuerpo ya no está a ese nivel para poder seguir sosteniendo a ese nivel. Todas estas señales que nos manda el cuerpo, hemos estado anteponiendo todo lo de fuera a nuestras propias necesidades. Cada vez que hemos renunciado a algo, cada vez que no hemos dicho lo que pensábamos, cada vez que hemos minimizado nuestros deseos, cada vez que no nos hemos escuchado, es como si hubiéramos puesto una piedra en la mochila y ahora, a día de hoy, esa mochila nos pesa. Y por eso nos invita a parar y nos invita a ir sacando esas piedras para poder avanzar en nuestro camino. Y es que, fijaros, hay una cuestión que yo veo que se repite muchísimo, y es que a pesar de darnos cuenta de que no somos la misma, de que no nos reconocemos como antes, de que nuestro cuerpo no nos acompaña como antes, de que nuestra energía fluctúa, intentamos volver a ser la de antes, nos esforzamos por recuperar esa productividad. No, yo me esfuerzo y si antes lo hacía, ahora también, ¿no? Como si tuviera 30 años, como si tuviera 35 y me esfuerzo en hacerlo todo bien, en estar siempre disponible, en dar lo mejor, en llevarlo todo. Pero claro, esto nos pasa factura. Y es que a veces el cuerpo dice basta y tienes que parar. O incluso en exigirle al cuerpo que esté como antes. Y en lugar de adaptarnos a esos cambios, nos exigimos y nos esforzamos en sacrificarnos para que ese cuerpo esté como antes, ¿no? Y al final, date cuenta,
lo que estamos haciendo es intentar cumplir con unos patrones, con unas exigencias, con un modelo de mujer que ya no está. Que lo que tenemos que hacer es parar, escucharnos y empezar a definirnos a partir de lo que tengo hoy. Dar las gracias por todo lo que hemos vivido, pero cómo quiero estar a partir de ahora lo tengo que decidir hoy con las herramientas que yo tengo ahora en este momento. A mí me gusta mucho trabajar con las fortalezas de carácter, porque yo siempre digo que es como un kit de herramientas que tú ya tienes, pero que te habías de alguna manera olvidado. Entonces es como abrir ese kit de herramientas y ver que tienes herramientas para todo, que las has estado utilizando a lo largo de toda tu vida, pero sin saber qué eran. Entonces, wow, es muy bonito cuando empezamos a trabajar desde ahí y empezamos a ponerle nombre a esas herramientas y traerlas a primer plano para que nos ayuden en determinados momentos. Otra de las herramientas que tenemos y que muchas veces no le damos el valor suficiente es la escritura. No la escritura de hacer la lista de la compra, que también viene bien para no olvidarse nada, sino utilizarla como una estrategia reflexiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros escribimos y reflexionamos sobre cómo estamos, empezamos a poner nombre a lo que estamos sintiendo. Y eso nos ayuda a comprender mucho mejor todos los cambios emocionales que estamos atravesando. Escribir de forma consciente nos ayuda a descargar todas esas emociones y es una manera de empezar ese autocuidado, porque yo me dedico a tiempo a mí misma, me dedico tiempo a ordenar mis pensamientos y de alguna manera el hacer este proceso me ayuda a calmarme, me ayuda a dejar la ansiedad, el estrés y a dejar esos pensamientos en bucle, ¿no? Esa espiral viciosa que me tiene anclada y que no me deja avanzar. La escritura es una manera de reconectar contigo, de reconocer todas las herramientas que tú tienes, de organizar todos esos pensamientos y salir del bucle y poder avanzar con dirección. En esta nueva etapa que estás atravesando, la escritura te ayuda a ordenar, a reconocer, a poner dirección y a avanzar hacia donde tú quieres. Y finalmente quiero hablarte de un aspecto que yo me he dado cuenta por todos esos años acompañando a mujeres que es clave. Y es que esta etapa vital se ha vivido demasiado tiempo en silencio, se ha minimizado y las mujeres sanamos en comunidad, no sanamos individualmente. Y lo veo por mi experiencia, lo veo en los grupos que acompaño de mujeres y en todas las sesiones que he hecho de manera grupal. Cuando las mujeres hablamos de cómo nos sentimos con otras mujeres, primero que aliviamos esa carga, pero luego también nos sirve para vernos de espejo las unas a las otras, porque esa experiencia vital que tú me compartes me sirve de espejo para mí reconocerme en lo que yo estoy viviendo, en lo que estoy sintiendo. Me valida, valida mi experiencia, porque ya no la hace única, sino que la hace universal. Todas pasamos por ahí. Yo siempre digo que la perimenopausia es una experiencia individual, en el sentido de que cada mujer la vive de una manera, pero también es una experiencia colectiva, porque todas pasamos por ahí. Todas y cada una de las mujeres que conoces y que conocerás y que has conocido va a pasar por ahí. Y el pasar por ese proceso en conjunto, de manera grupal, en comunidad, sosteniéndonos, apoyándonos, llegando a conclusiones juntas, validando nuestras experiencias, haciéndonos de espejo, hace que atravesar estos cambios sean mucho más llevaderos, sean mucho más livianos, encontremos esa energía y ese acompañamiento y esa sabiduría que hemos estado cultivando a lo largo de nuestra vida. Para mí, el vivirlo en comunidad
no es solo calma, no es solo comprensión, sino que también es sostén para encontrar aquella mujer que emerge en esta etapa vital, en esta etapa de transformación. La perimenopausia es una etapa donde vamos a cerrar un ciclo vital en el cual hemos sido creadoras de vida, hemos podido crear por nuestra biología. Que lo hayamos hecho o no es una decisión personal, pero o muchas veces también es una decisión médica por nuestros procesos vitales, pero vamos a cerrar una etapa en la que hemos podido crear vida y darla hacia afuera, pero sí que puedo dar a luz a muchas otras cosas. De hecho, esta etapa es clave para canalizar toda esa energía creativa y dar a luz a multitud de proyectos que te ayuden a sentirte viva, que te ayuden a fluir, que te ayuden a conectar con tu creatividad y con tu zona de genialidad. De hecho, no es casualidad que muchas mujeres en esta etapa empiecen a crear con sus propias manos. Puede ser que se apunten a talleres de cerámica, a crochet, que escriban libros, que pinten, que descubran que bailar es otra forma de crear. Entonces, fíjate qué bonito que es verdad que cerramos un ciclo en el que hemos sido creadoras de vida, pero abrimos otro en el que continuaremos siendo creadoras de muchas cosas, canalizando esa energía. Y me parece una imagen muy bonita que no tenemos que olvidar. No cerramos un ciclo, simplemente lo cambiamos. Cambiamos la forma en que tenemos de dar al mundo. Yo siempre digo que la perimenopausia es como un cruce de caminos entre la mujer que eras y la mujer en la que te estás convirtiendo. Para mí es interesante verlo así, de esta manera, y comprender que todo lo que has vivido te lleva a este punto y te permite vivirlo de manera mucho más consciente a partir de ahora. Porque comprender que estás en medio de un cambio es clave para pararte, para recuperar el control de tu vida, para conectar con tus fortalezas, con tus valores y a partir de ahí conectar con tu brújula interna y decidir de dónde quieres partir y hacia dónde quieres ir. Me parece muy bonito el verlo así y te invito a que incorpores esta visión de la perimenopausia y la menopausia a tu vida, porque es mucho más que un cambio hormonal y que un cambio físico. Es un cambio de vida y tú estás en el centro y tú puedes decidir cómo hacerlo. Te doy las gracias por haber estado conmigo hasta aquí y te veo dentro de un rato en la mesa redonda que vamos a compartir con las otras personas que están participando en este congreso.